Buenísimo. Bueno, continuamos entonces con el capítulo que dejó la compañera anterior. Y dice así: con el objetivo de evitar nuevas revelaciones por parte de Fanny, le mandé a la cocina para que se ocupara de las codornices que había traído la señora McPhee aquella mañana como pago por el ungüento de ajo que le había dado para las lombrices. Siempre me he preguntado, dije mientras le ataba el cabestrillo a Elspeth, qué significa exactamente eso de untapanes. ¿De verdad es una palabrota o es un término puramente descriptivo? Ahí se agregó más gente. Hola, Dori, Patricia, Susana, buenísimo. Continuamos. Ella había estado conteniendo el aliento hasta que hice los últimos ajustes, pero en ese momento soltó el aire acompañado de un pequeño suspiro, comprobando la tensión del cabestrillo. Gracias. Lo de untapanes suele emplearse para referirse a alguien vago o incompetente. No queda muy claro por qué la acción de untar panes implica alguna de esas características, pero en realidad no es ninguna palabrota, a menos que sea niada de mierda detrás. En ocasiones se agrega incluso más de una exclamación, aunque me parece que jamás la he oído decir sin ese de mierda, añadió. Imagino que si ha estado en el mar habrá oído de todo. Creo que incluso podría haber escandalizado a Fanny. No por el lenguaje, sino porque no tiene aspecto de prostituta. Ella resopló un poco. Las mujeres suelen emplear un lenguaje mucho más relajado cuando no están en compañía de hombres, con independencia de cuál sea su profesión. ¿No se ha dado cuenta? Pues sí, reconocí, incluidas las monjas. ¿Conoce alguna monja en persona?, preguntó con cierto sarcasmo. A su rostro empezaba a asomar un poco de color y respiraba con más normalidad. Conocí a algunas monjas en una ocasión, y en realidad, aunque nunca había oído a ninguna de las hermanas del Hôpital de Saint-Gess, es francés esto, decir nada como un tapanes de mierda, sí que las había oído murmurar merde y otras exclamaciones igual de coloridas, cuando se enfrentaban a las calamidades que conlleva practicar la medicina con las personas más pobres de París. Y de pronto recordé a la madre Hildegard, que no acostumbraba a decir merde, pero que me había advertido con mucha sinceridad de que el rey de Francia querría acostarse conmigo si yo iba a suplicarle que liberase a Jamie de la cárcel. Y después me había puesto un vestido de seda roja y me había mandado a hacer exactamente eso. Merde, murmuré entre dientes. Elspeth no se rió, probablemente porque eso habría hecho que le doliera el hombro, pero resopló un poco. Siempre he observado, comentó, que ambos sexos se muestran más recatados con el lenguaje cuando están en presencia del sexo opuesto que cuando están en compañía de personas del suyo propio, salvo quizás en los burdeles, añadió, lanzando una mirada en dirección a la cocina, donde Fanny cantaba Frere Jacques mientras envolvía las perdices con arcilla. Es una niña increíble, pero debe convencerla para que no, ya sabe, que no debe decir esas cosas en público, le aseguré a Elspeth y serví un poco de whisky en una taza. Pero usted es libre de decir todo lo que quiera esta noche, porque no pienso dejar que vuelva a su casa en este estado. Me miró con actitud reflexiva, pero entonces se puso un mechón de pelo gris detrás de la oreja. No sé si cuando habla de mí, no sé si cuando habla de mi estado se refiere a la herida o a la borrachera, pero de todas formas se lo agradezco. ¿Quiere que le pida a Fanny que se acerque a su casa a apagar el fuego? No, lo he apagado yo antes de salir, virtiéndole por encima una jarra de té frío. Ha sido un desperdicio, pero no sabía cuándo iba a volver. Bien, la cogí del brazo sano y la ayudé a levantarse de la mesa. La ayudaré a subir para que pueda acostarse un rato. No discutió mi propuesta y enseguida me di cuenta de lo exhausta que la había dejado la lesión y el camino hasta allí. Levantaba los pies con mucho cuidado para evitar tropezar con los escalones. La instalé en la cama de uno de los niños, le ofrecí una colcha, una jarra de agua fresca y un buen trago, y a continuación
bajé a ayudar a Fanny con los preparativos de la cena. Bueno, entraron más chicas. Hola a todas, buenísimo. Continuamos con la lectura. Brianna había enseñado a envolver las codornices en arcilla para asarlas entre las brasas, pero aquella era la primera vez que lo hacía ella sola. Y cuando bajé, la encontré observando con el ceño fruncido la hilera de pajarillos pálidos y las manchas de barro que había sobre la mesa. ¿Crees que he puesto suficiente barro?, me pregunté dudando. Tenía una buena mancha de arcilla en la cara y también un poco en el pelo. Bri dice que sí. Si no se pone la cantidad suficiente, se agrietará antes de que el pajarillo esté cocido y se quemará la carne, pero que si se pone demasiado, entonces quedan crudos por dentro. Me parece que cuando estén listos tendremos tanta hambre que no nos importará, le dije, pero apreté un poco a uno de los paquetitos y noté que la arcilla cedía bajo mis dedos. Aunque es posible que te hayan quedado algunas bolsas de aire en la arcilla. Ve apretándolas un poco con las manos para asegurarse de que extraes todo el aire, porque de lo contrario, cuando el vapor llegue a una de las bolsas de aire, la codorniz, el pajarito explotará. ¡Oh cielos!, exclamó Fanny, y empezó a apretar con ahínco las codornices envueltas en arcilla. Yo inspiré hondo y me froté el ceño con los dedos. ¿Le duele la cabeza?, me preguntó más animada. Tenemos corteza de sauce fresca. ¿Puedo prepararle una infusión en un santiamén? Le sonreí. La muchacha se sentía fascinada por las hierbas y adoraba el proceso de moler, hervir e infusionar. Gracias, cariño, le dije. Estoy bien. Solo estaba pensando en qué diantre podemos preparar para acompañar las codornices. Las comidas eran un castigo diario para mí. No tanto por la continua labor de recoger las verduras, limpiarlas, trocearlas y cocinarlas, a pesar de que dichas tareas ya eran bastante tediosas en sí mismas, sino por el infinito trabajo de recordar lo que teníamos a mano y equilibrar el esfuerzo necesario para convertirlo en algo comestible, con el acierto para decidir qué alimentos podían echarse a perder si no los consumíamos enseguida. Además, también tenía que preocuparme por la nutrición e intentaba conseguir que todo el mundo comiera manzanas, pasas y frutos secos de forma más o menos constante. Y los obligaba a comer verduras siempre que tenía la ocasión, y de momento nadie había muerto de escorbuto. Tenemos muchísimas alubias, comentó Fanny, algo dudosa. O arroz, supongo. O tal vez nabos. No es mala idea. El puré de nabos no está nada mal, siempre que tengamos mantequilla y sal. Y sé que tenemos sal. En realidad, teníamos 12 kilos y medio guardados en el cobertizo de los ahumados. Tom McCloud había traído la sal en carro desde Cross Creek la semana anterior, la reserva anual para todo el cerro, y había llegado justo a tiempo para la casa, el despiece y las conservas. Solo nos quedaban 4 kilos de azúcar, pero tenía miel. Hecho. Codornices asadas con puré de nabos con mantequilla y guisantes servidos con cebolla, quizás con un poco de crema de leche. Al final, las 3 nos sentamos una hora más tarde a disfrutar de una comida muy razonable. Solo había estallado una de las codornices y en realidad la carne ahumada era muy sabrosa, y yo opinaba que las cebollas ligeramente quemadas mejoraban el sabor de los guisantes con crema de leche. Sin embargo, no hubo mucha conversación. Fanny y yo estábamos exhaustas y Elspeth Cunningham estaba vieja, cansada y muy dolorida. Aún así, se esforzó por comportarse de la forma más civilizada posible. ¿Me está diciendo que están llevando las 2 solas esta casa? Quiso saber echando un vistazo por la enorme cocina. La casa, los animales, el huerto, señalé, ocultando un bostezo tras un panecillo con mermelada. Y también nos estamos encargando de la matanza. Y de las abejas, terció Fanny, y de todas las medicinas que hay que preparar para la señora Fraser, y de las personas que viven, las personas a las que ayuda, concluyó con un poco más de tacto que cuando había empezado la frase. Y también de la limpieza, claro, añadió Elspeth.
observando pensativa las huellas que se veían sobre los tablones de madera del suelo y que desaparecían entre las sombras del final de la estancia. Me lanzó una mirada que reconocí enseguida. Estaba haciendo un diagnóstico. Viera lo que viese, tuvo el tacto suficiente para no decirlo, pero aceptó la botella de whisky que le acerqué. Asentí cuando ella me dio las gracias y entonces dijo: «Le debo mucho, señora Fraser. Por favor, permita que se lo pague en parte mandándole a uno de los tenientes de mi hijo para que se ocupe de las tareas más masculinas, mientras su marido no está. A la semana que viene vendrán 2 de ellos a pasar una temporada con nosotros». Abrí la boca para rechazar una oferta con amabilidad, pero entonces me encontré con su mirada firme pero amable y a continuación con la de Fanny, suplicante y cargada de esperanza. «Gracias», dije, y le rellené la taza. A ver cómo van. Se conectó más gente. Mónica. Se van la cantidad de ambiente. Buenísimo. Bueno, seguimos. La conversación era intrascendente y ocasional, y media hora más tarde Fanny había empezado a bostezar, lo mismo que Bluebell, que al hacerlo emitía un fuerte sonido agudo. «Creo que la perra se quiere acostar, Fanny», le dije apretando los dientes para contener el bostezo que me había contagiado. «Sí, señora», murmuró, y aceptando la palmatoria que le puse en la mano, se encaminó hacia su cama seguida de Bluebell. Elspeth no hizo ademán de retirarse, aunque yo pensaba que debía de estar muerta de cansancio. Sin duda, yo lo estaba, y la fatiga me tenía tan aturdida que era incapaz de proponer ningún tema de conversación. Por suerte, no parecía que lo necesitáramos. Permanecimos sentadas, juntos al fuego, observando con calma las llamas y escuchando el ulular del viento al pasearse por el desván vacío de la planta superior. De pronto, una puerta se cerró de golpe y las 2 nos incorporamos sobresaltadas. Pero no percibimos ningún sonido más por la escalera y un instante después mi corazón se relajó. «No pasa nada», dije. Elspeth me miró con detenimiento. «Patrick MacDonald me ha dicho que todavía no está terminada la 3ª planta. Su marido pensaba venir a trabajar en ella este viernes. Así es». Ese estruendo no procedía del 2º piso. Estoy convencida de ello. «No», convine. «No venía del 2º piso». Ella me miró con los ojos entornados. Suspiré, deseando tener café. «Todas las casas tienen sus ruidos, Elspeth, en especial las grandes. Mi hija podría explicarle por qué, yo no, aunque puedo imaginarlo. Lo único que puedo decirle es que cuando el viento sopla desde el este, solemos oír un ruido particular en la 3ª planta». «Ah», se relajó un poco y tomó otro sorbo de whisky. «¿Y por qué no cierra la puerta?» «En el 3er piso no hay puertas», reconocí. «Al menos todavía». Yo también tomé un sorbito. No era el whisky especial de Jamie, pero no estaba nada mal. Notaba cómo se extendía por mi estómago como una delicada nube cálida. «¿Me está diciendo que cree que la planta inacabada de una casa nueva está encantada?», preguntó Elspeth con un poco después. Me reí. No sé de dónde procede ese ruido, pero estoy segura de que no se trata de una puerta fantasma, de verdad», añadí al ver que ella seguía dudando. «Durante los 2 últimos meses han trabajado ahí arriba docenas de personas y ninguna de ellas ha muerto allí, ni tampoco nadie ha visto u oído nada raro. Y sabe que es verdad», concluí señalándola con el dedo meñique, «porque de haber sido así, a estas alturas, ya lo sabría todo el cerro». Ella ya llevaba en el cerro el tiempo suficiente para saber que lo que yo estaba diciendo era cierto, y asintió relajándose lo bastante para seguir bebiendo whisky. La tensión empezó a disiparse y se esfumó por la chimenea, envuelta en una trenza de humo de nogal americano. «¿Para qué quieren un desván?», preguntó tras unos minutos de silencio. «Ya es una casa muy grande sin una 3ª planta». Jamie insistió, admitió encogiendo un hombro. Ella hizo un ruidito evasivo y siguió bebiendo. Pero había fruncido sus
ralas cejas grises y yo sabía que no iba a dejar de pensar en ello. Mi marido es el Fraser del Cerro de Fraser, dije. Si algún día hubiera una emergencia de cualquier clase que obligase a sus arrendatarios a abandonar sus casas, podrían refugiarse temporalmente aquí. Ya lo he visto en otras ocasiones, añadí. He tenido refugiados en la cocina de la casa antigua durante meses. Es peor que tener cucarachas. Elspeth se rió con educación de mi broma, pero no se estaba molestando en ocultar lo que pensaba, y yo sabía que estaba entendiendo a la perfección la clase de emergencia que yo tenía en mente. Su hijo, le dije convencida de que debía ser directa. ¿Confía en él? Ella tragó y se recostó en la silla. Parecía mirarme desde una gran distancia. Me observaba de la misma forma en que uno observaría a un oso que divisara en lo alto de una montaña, como si fuera algo digno de interés, pero no supiera una gran amenaza. Se está refiriendo a lo que le contó a su congregación, claro, a la historia sobre la muerte de su hijo. Sí, lo creo. Resulta muy tranquilizador, añadió con delicadeza. Yo asentí aceptando sus palabras. La historia había sido reconfortante, para más de uno, incluyéndome a mí, advertí un tanto asombrada. Pero no era ahí donde quería llegar. En concreto, estaba pensando en lo que le dijo a su hijo, en lo que le dijo su hijo a él, al hijo de usted, quiero decir. Eso de que lo vería dentro de 7 años. ¿Usted lo cree? ¿Su hijo lo cree? Porque un hombre que creía, sin duda alguna, que moriría en una fecha determinada, podría sentirse dispuesto a correr riesgos antes de esa fecha. Elspeth no se anduvo con rodeos. Me entendió a la primera. Permaneció allí sentada, observándome, haciendo rodar la taza vacía entre las manos. El aire que flotaba entre nosotras estaba preñado de cebada y madera quemada. Por fin suspiró e, inclinándose hacia adelante y con mucha suavidad, dejó la taza en la mesa. Sí, lo cree. Ha cambiado su testamento para que se ocupen de mí en caso de que le sobreviva, cosa que en realidad no pienso hacer. Aguardé en silencio. Sin duda, ella debía de ser consciente de que Jamie y, por tanto yo, conocía los intentos del capitán por organizar una unidad de milicianos lealistas. Dudaba mucho de que el capitán hubiera conseguido ocultarle el incidente con las armas del contrabando. Jamie no se lo permitirá, le dije, y ella me clavó los ojos. Es posible, contestó imprimiendo mucho énfasis en las palabras, como hace la gente cuando está un poco bebida, pero al final no dependerá de su marido. Un pequeño y femenino eructo interrumpió su discurso, pero ella lo ignoró y siguió hablando. El general Cornwallis va a mandar a un oficial muy eficiente, apoyado por la corona, que se encargará de organizar grupos de milicios por las 2 Carolinas, con el objetivo de sofocar las rebeliones locales. No contesté, pero serví un poco más de whisky y a las tazas de ambas y me llevé la mía a los labios. La bebida pareció traspasar directamente mis tejidos y alcanzar mi diluido interior. ¿Quién?, pregunté. Ella negó muy despacio con la cabeza y apuró el whisky de un trago. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vaya, repuse, con toda la sequedad posible para estar completamente marinada en whisky escocés. No estaba segura de si el diablo que ella tenía en mente era Jamie, George Washington o el Congreso Continental, pero es posible que no tuviera importancia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Jadis no prevalecerán contra ella, cité, y lancé las últimas gotas de mi taza al fuego, donde provocaron un chisporroteo y la aparición de unas fugaces llamas azules. Creo que deberíamos acostarnos. El pez necesita descansar. Vamos al capítulo 64, que se llama 10 panes de azúcar, 3 barriles de pólvora
y 2 agujas para coser carne. Arrancamos con Salisbury. A las 8 de la mañana del día siguiente se detuvieron en el Great Wagon Road, una amplia vía de polvo rojo pisoteado, salpicada de barro y basura, pero por el momento sin ningún viajero. Toma. Jamie desenfundó una de las pistolas de su cinturón y se la ofreció a su hermana, quien, para sorpresa de Rachel, se limitó a asentir y apuntó con ella a una rueda del carro abandonada al margen de la carretera para comprobar la mirilla. ¿Pólvora?, preguntó Jenny, enfundándose la pistola en el cinturón. Toma. Jamie se descolgó la cartuchera del cuello y la pasó con cuidado por encima de la cofia de Jenny. Tienes pólvora suficiente para matar a una docena de hombres, y ahí van 6 cartuchos preparados que te darán ventaja. Jenny vio la cara de Rachel, que Rachel había puesto al escuchar matar a una docena de hombres, y sonrió, pero eso no la tranquilizó. No te preocupes, a nadie, le dijo, y le dio una palmadita en el brazo antes de colocarse la cartuchera. No pienso dispararle a nadie, a menos que quiera hacernos daño. Preferiría que no dispararas a nadie en ninguna circunstancia, contestó Rachel con cautela. No había desayunado mucho, pero tenía el estómago cerrado. Por nosotros no lo hagas. Pero al pensarlo, le había pasado la mano a Augie en la cabecita con actitud protectora. ¿Y te parece bien que les dispare por mí?, preguntó Jenny alzando una de sus cejas negras. Porque no pienso quedarme sin hacer nada si alguien se acerca con intenciones de lastimar a mi nieto. No te alteres, mamá, suplicó Ian, con actitud tolerante, antes de que Rachel pudiera contestar. Ya sabes que si nos encontramos con algún villano, Rachel nos matará del aburrimiento con alguno de sus discursos antes de que tengas que disparar a nadie. Le sonrió a su mujer y ella respiró más tranquila. Jenny hizo un ruidito gutural que podría haber significado que estaba de acuerdo o de simple educación, pero no volvió a hablar de disparar a nadie. Tenían 2 buenas mulas y un caballo, un carro sólido, cargado de provisiones, una caja de ropa y paños, y una docena de botellas de whisky de Jamie ocultas en el alijo debajo de los tablones a sus pies. Aquel sería el centro de su mundo durante las próximas semanas, y después el norte y Emily, deseando con todas sus fuerzas que ella, Ian y Augie estuvieran en su acogedora cabaña del cerro. Rachel adoptó una expresión de valentía cuando Jamie se inclinó para darle un beso de despedida en la frente. «Hasta la vista, hija», le dijo en voz baja. «Pronto nos volveremos a ver». Una sonrisa asomó a los ojos de Jamie y, por breve que fuera, le proporcionó a su alma la paz suficiente como para poder devolvérsela. Jamie cogió a Augie, ayudó a Rachel a subir a su sitio, le dio un beso al bebé y se lo devolvió a su madre. Jenny se subió de un salto a la parte de atrás y se acomodó sobre un confortable montón de mantas entre las provisiones y a continuación le lanzó un beso a su hermano, quien le sonrió. Ian le dio una palmada en el hombro a su tío, se situó en el carro, agitó las riendas y se marcharon. Hola, ahí se agregó Miriam, Silvia, Laura, y se marcharon. La gente decía que no había que mirar atrás al marcharse de algún lugar, que daba mala suerte, pero Rachel se volvió sin dudarlo y contempló lo que dejaba allí. Jamie también estaba mirando, plantado como un centinela en medio de la carretera. Alzó la mano, ella hizo lo mismo y se despidió. Cuando uno se despide de alguien, no sabe si será la última vez. Lo mínimo que se puede hacer es decirle que lo quieres, y Rachel desearía haberlo hecho. Se llevó los dedos a los labios y mientras torcían por la carretera para coger la primera curva, le lanzó un beso a aquella figura distante que seguía de pie en la carretera. Augie había estado muy inquieto toda la noche y Jenny se había quedado despierta y lo había estado paseando por la habitación. Por eso, en cuanto dejaron atrás Salisbury y el dolor tras despedirse de su hermano, Jenny se acurrucó en la parte de atrás del carro, hecha un ovillo entre las bolsas y las cajas, y se quedó dormida con Augie, que cayó rendido, envuelto en su arrullo. Aquella fue la primera oportunidad que Ian y Rachel tuvieron para hablar a solas desde el día anterior,
y ella enseguida le preguntó por el hombre muerto que había encontrado el agente Jones. ¿Sabe quién es? No, nadie lo sabe. Por lo visto era un forastero. Ella asintió y le estrechó el brazo con delicadeza. Tardaste bastante tiempo en descubrirlo, entonces. Sí, bueno, al principio el tío Jamie creyó reconocer al tipo, por eso volvió a echarle otro vistazo. Ian siempre era sincero con Rachel, y ella también lo era con él, aunque también se esforzaba para no decirle cosas cuando sabía que la afligían, a menos que lo considerase completamente necesario. Ian pensó que lo que Jamie le había contado acerca del libro de Frank Randall podía esperar un poco, pero era evidente que aquel desconocido la preocupaba, por lo que le explicó el motivo por el que Jamie se había alterado tanto al ver a aquel hombre muerto. ¿La señora Fraser? ¿La secuestraron y la violaron? Ian se dio cuenta de que Rachel estaba horrorizada. ¿Y su tío piensa que ese desconocido podría tener algo que ver con el hombre que lo hizo? No me parece muy probable. Y al tío Jamie tampoco, reconoció Ian con la máxima despreocupación posible. A fin de cuentas tampoco era mentira. Lo que ocurre es que ese desconocido guardó cierto parecido con el otro, como si estuviera emparentado con él, por ejemplo. ¿Y qué pasa si estaba emparentado con ese hombre? El cansancio había asomado a los ojos de Rachel, pero seguían tan claros como un río repleto de truchas. Era una buena pregunta, y mientras Ian buscaba una respuesta razonable, ella formuló otra. ¿Sabes dónde está ese hombre, el criminal? ¿Un lugar donde poder mandarle la noticia del fallecimiento de un pariente? Ian escondió una sonrisa. Solo Rachel pensaría que incluso un asqueroso violador merecía ser informado de la muerte de un pariente y, sin duda, iría a decírselo si fuera necesario. Por suerte no sería preciso. No sé qué le pasó exactamente, pero ya nos había dicho que está muerto. Se hizo una rápida nota mental para hablar con su madre a solas y asegurarse de decirle lo que le estaba ocurriendo. Por si acaso le contaba a Rachel, sin darse cuenta, porque sabían que el violador estaba muerto. Su mujer suspiró y sus pechos se elevaron un segundo, asomando generosos por encima del escote del vestido. Ian no pudo evitar pensar que cuando hablara con su madre, en cuanto se detuviera en alguna posada aquella noche, podría convencerla para que se llevara a Augie a dar un paseo en algún momento. Que Dios se apiade de su alma, dijo Rachel, pero había relajado la expresión. ¿Lo sabe la señora Fraser? Sí, yo no hablo con ella acerca de eso, pero creo que está mejor después de saberlo. Rachel asintió con sobriedad. Sería terrible para ella saber que él seguía con vida, que podría volver. Se estremeció un poco y se ciñó el chal alrededor de los hombros. Y también sería horrible para Jamie. Debe de sentirse aliviado de saber que Dios les ha quitado esa carga de los hombros. No hay ninguna duda de que Dios obra de formas misteriosas, afirmó Ian. Ella lo miró fijamente, pero él permaneció sereno, y al poco tiempo ella asintió y dejaron atrás esa conversación sobre gordinflones muertos. A Jamie ya no le quedaban muchas cosas por hacer en Salisbury. Ya había conseguido lo que se había propuesto respecto a Francis Locke y se había descubierto todo lo necesario. Aún así, Salisbury era una gran ciudad repleta de mercaderes y tiendas, y Claire le había dado una lista de recados. Se palpó el bolsillo lateral y se tranquilizó al oír el crujido del papel. No lo había perdido. Suspiró, sacó la lista, desdobló el papel y lo leyó. Y empezó. 1 kilo de alumbre, es barato. Corteza de quina, si alguien tiene. Llévate toda la que tengan o toda la que podamos permitirnos. 250 gramos de bálsamo de Gilead es un... Pregunta al farmacéutico o a un cirujano. Este era un bálsamo sagrado muy curativo.
desde ya mucho tiempo atrás. 21 gramos de aceite dulce, asegúrate de que sellen la bolsa con cera. 25 gramos de cada una: belladona, alcanfor, mirra, opio en polvo, jengibre, marihuana, si encuentras, y casia alata. Es para tratar la tiña y la mugre de los pies. Un rollo de tela de buena calidad para confeccionar ropa interior para mí, para Fanny, y una camisa para ti. 2 rollos de paño grueso, uno azul y otro negro. 100 gramos de clavo, sí, necesitamos muchos. Hilo para coser ropa. Novelas o carne. 4 carretes de color blanco, 4 azules y 6 negros. Una docena de agujas, casi todas pequeñas, pero también quiero 2 muy grandes, por favor. Una curva y la otra recta. En cuanto a la comida, 10 panes de azúcar, 7 kilos de harina. También podemos comprarla en el molino de Gulam si en Salisbury es demasiado cara. 10 kilos de judías secas, 10 kilos de arroz, especias. Si hay y puedes pagarlas: pimienta, canela, nuez moscada. Jamie negaba con la cabeza mientras bajaba por la calle y añadía mentalmente: 3 barriles de pólvora, medio lingote de plomo, un cuchillo decente para despellejar presas. Alguien había cogido el suyo y le había roto la punta, y Jamie sospechaba que había sido Amanda, pues era la única de todos los niños capaz de mentir de forma convincente. Para llevarlo todo a casa, Jamie tenía a Clarence y a la mula nueva, una alazana muy tranquila, llamada Abednego, no sé si se pronuncia así, Abednego, y también esperaba contar con lo suficiente para pagarlo todo, tanto en moneda como en artículos para intercambiar. Jamás se le ocurría sacar el oro en un sitio como aquel. Holgazanes y canallas de todo pelaje que sin duda lo seguirían hasta el cerro, como las abejas a la miel. Los certificados de propiedad y el whisky levantarían muchas menos sospechas. Enfrascado, como estaba en sus cálculos mentales, casi choca con el agente Jones, que salía de una taberna con el panecillo relleno que se estaba comiendo en la mano. «Disculpe, señor», dijeron ambos al mismo tiempo y se inclinaron por impulso. «¿Regresa ya a las montañas, señor Fraser?», le preguntó Jones con educación. «Hola, María». Con educación. «En cuanto termine con mis compras, sí». Jamie todavía llevaba la lista en la mano y gesticuló con ella antes de doblarla y metérsela de nuevo en el bolsillo. Sin embargo, al verla, el agente recordó algo, pues se quedó mirando firmemente el papel. «¿Señor Fraser?» «Sí». El agente lo observó con atención, pero finalmente asintió, pues al parecer consideró que valía la pena transmitirle sus dudas. «¿Diría usted que el hombre fallecido que vino a ver la pasada noche era judío?» «¿Qué?» «Judío», repitió Jones, muy paciente. Jamie miró al hombre fijamente. Estaba despeinado y todavía no se había afeitado, pero no olía alcohol, y aunque tenía ojeras, se le veía la mirada despierta. «¿Cómo quiere que lo sepa?», preguntó. «¿Y por qué lo piensa usted?». Entonces se le ocurrió algo y añadió: «¿Le ha mirado el pene?». «¿Qué?». John se quedó mirándolo. «¿No sabe que los judíos están circuncidados?», preguntó Jamie, tratando de no darle la impresión de que pensara que debería saberlo. Se estaba esforzando mucho para no preguntarle si Claire habría notado que el hombre que la había tocado... ¿Están qué? 2 damas seguidas por una doncella que cuidaba de 3 niños pequeños y un joven con un pequeño carro repleto de paquetes se acercaron a ellos, agarrándose de la falda para evitar que la tela se manchara con el barro de la calle. Jamie se inclinó para saludarlas y después le hizo un gesto con la cabeza a Jones para indicarle que lo siguiera. Doblaron por la esquina de la taberna y entraron en un callejón donde iluminó a la gente. Perdón, chicas, me sirvo un poco más de agua. Y seguimos. «Jesús», exclamó John con los ojos abiertos como platos. «¿Y por qué diantre hacen eso?». «Porque Dios les dijo que debían hacerlo», contestó Jamie, encogiéndose de hombros.
¿Qué hay de su cadáver? Está... No se me ha ocurrido mirar ahí, le aseguró Jones mirándolo con repulsión. ¿Y entonces por qué piensa que podría ser judío? Preguntó Jamie con paciencia. Ah, pues por esto. Jones se palpó la ropa hasta que encontró el sucio papelillo lleno de dobleces que estaba buscando y se lo ofreció a Jamie. Lo llevaba en el bolsillo. Lo desdobló y el escocés vio 8 líneas escritas con una pluma buena, por lo que cada uno de los caracteres se apreciaba perfectamente. No tenemos ni idea de lo que es, admitió Jones, mirando el papel con los ojos entornados, como si eso pudiera ayudarlo a comprender. Se lo he enseñado al coronel en la taberna esta mañana, y por mucho que lo ha analizado, no ha llegado a ninguna conclusión. Pero resulta que también estaba el señor Appleyard, que es un caballero muy instruido y ha dicho que podía ser hebreo, aunque él ya había olvidado todo lo que había estudiado y no sabía decir lo que ponía. Jamie leyó el texto sin dificultad, pero entender lo que ponía tampoco aclaraba mucho las cosas. Sí que es hebreo, afirmó muy despacio mientras leía las frases. Es un fragmento de un salmo o quizás algún himno. Sin duda, aquello no tenía ningún sentido para el agente Jones, que miró el papel frunciendo el ceño con fuerza, como si deseara que comenzara a hablar. ¿Y qué significa la última palabra? ¿Podría ser el nombre de la persona que lo escribió? Parece que está en inglés. Sí, es inglés, pero no es el nombre de nadie. La palabra, escrita con el mismo cuidado de los elegantes caracteres hebreos, era ambidiestro. Jamie dejó que fuera el coronel Locke quien le explicara lo que significaba al agente Jones y le devolvió el papel para después limpiarse los dedos en la falda del abrigo. Echa una ojeada dentro de sus calzones, le sugirió Jamie. Inclinó la cabeza con firmeza y se despidió del agente Jones de Salisbury, de Francis Locke, del condado de Rowan, de los regimientos de milicianos y del hombre muerto. Lo único que se interponía ahora entre él y su hogar eran 100 gramos de clavos, 10 panes de azúcar y un barril de pólvora. Vamos a ir al otro capítulo, el 65. Green Grove the Rushes. Oh, esto es una canción, no sé si la conocen. Cerro de Fraser. Estaba escuchando a medias la canción de la cocina mientras picaba y molía salvia, con suelda e hidrastis, hasta reducirlas a un polvo aceitoso en la consulta. Ya era tarde, y aunque el sol todavía calentaba los tablones del suelo, las sombras empezaban a refrescar. El teniente Bembridge le estaba enseñando a Fanny la letra de Green Grove the Rushes O. Tenía un claro tono de tenor que empujaba a Bluebell a aullar cuando alcanzaba las notas más altas, pero a mí me gustaba. Me recordaba cuando trabajaba en la cantina del hospital Pembroke, enrollando las vendas y preparando los equipos quirúrgicos en compañía de los demás estudiantes de enfermería, mientras escuchábamos los cánticos que se colaban por la ventana junto a la niebla amarillenta. Había un patio abajo y los pacientes ambulatorios se sentaban allí cuando hacía buen tiempo y a veces, cuando no era tan bueno, y fumaban y conversaban y cantaban para pasar el rato. No sé si conocen esta canción, si alguna la conoce, pero bueno, aparentemente es una canción conocida. Y la canción no dejaba de sufrir interrupciones a causa de la tos y alguna que otra palabrota que los enfermos soltaban con la voz ronca, pero siempre había alguien que seguía cantando hasta el final. Elspeth Cunningham había cumplido con su palabra. Los tenientes Bembridge y Esther Hasey tenían 18 y 19 años respectivamente. Eran vigorosos y gozaban de buena salud, y con la alegre ayuda de Bluebell estaban haciendo tanto ruido que no oí ni que se abría la puerta de la entrada ni los pasos en el vestíbulo. Y me asombré tanto cuando levanté la vista del mortero y vi a Jamie en la puerta que se me cayó la pesada mano de piedra encima de la sandalia.
¡Ay! ¡Oh! Por los clavos de Roosevelt. Salí cojeando de detrás de la mesa y Jamie me cogió por el brazo. ¿Estás bien, Sassenach? ¿Te parece que estoy bien? Me he roto el metatarso. Te compraré uno nuevo cuando vuelva a Salisbury, me aseguró, soltándome el codo. Hasta entonces he traído todo lo de la lista, excepto... ¿Por qué hay dos ingleses cantando en mi cocina? Bueno. No había pensado en cómo iba a reaccionar Jamie al enterarse de que dos oficiales de la Marina de Su Majestad estaban echando una mano con las tareas domésticas, pero consideré que dispondría del tiempo suficiente para explicárselo antes de que los viera. Apoyé el trasero en el borde de la mesa y levanté el pie lastimado del suelo. Son dos jóvenes tenientes que solían formar parte de la tripulación del capitán Cunningham. Por lo visto naufragaron, o su barco se fue a la deriva, o algo así. En cualquier caso, perdieron su embarcación y ya es demasiado tarde como para que encuentren otro barco antes de marzo o abril, y han venido al cerro a quedarse con el capitán. El pez Cunningham me los ha enviado para que me ayuden con algunas tareas, como pago por haberle arreglado el hombro que se dislocó hace unos días. El pez, dices, por suerte parecía más divertido que molesto. ¿Tenemos que darles de comer? Bueno, les he estado dando la comida y alguna cosa para cenar, pero siempre han vuelto a la cabaña del capitán al atardecer y regresaban a media mañana. Han reparado la puerta del establo, comenté a modo de atenuante. Han cavado la tierra del huerto, han cortado leña, han llevado a la despensa del arroyo todas las piedras que Roger y tú sacasteis del campo de arriba y... Jamie hizo un pequeño gesto para darme a entender que aceptaba mi decisión y que quería cambiar de tema, cosa que hizo besándome y preguntándome qué había para cenar. Olía a polvo, a cerveza y a canela. Me parece que Fanny y el teniente Bembridge están preparando burgoo. Lleva cerdo, ciervo y carne de ardilla, ya que según parece hay que contar con 3 tipos de carnes distintas para elaborar un buen burgoo. Pero no tengo ni idea de qué más contiene, aunque huele bien. A Jamie le rugió el estómago. Pues sí, admitió pensativo. ¿Y qué piensas, Francis, de ellos? Me parece que está un poco enamorada, dijo bajando la voz y mirando hacia el vestíbulo. Cyrus vino a verla ayer mientras ella le estaba sirviendo la comida a los tenientes, y la muchacha le pidió que se quedara, pero él se puso muy tieso. Los fulminó con la mirada. Dijo alguna palabrota en gaélico, que no creo que Fanny entendiera, aunque no era necesario, y se marchó. Ella se sonrojó indignada y les ofreció a los soldados la tarta de manzana y pasas que había reservado para Cyrus. Y acá viene una frase en gaélico, que no sé qué será. Es para aclarar abajo. Is fear geomac nan gundium, repuso Jamie, supongamos que se lee así, encogiendo los hombros con actitud filosófica. Es mejor una langosta que no tener esposo, eso quería decir. No lo dirás en serio, ¿verdad?, pregunté con curiosidad. En el caso de la mayoría de las muchachas, sí, afirmó. Pero quiero algo mejor para Francis, y no creo que le convenga casarse con un marín británico. ¿Dices que se marchan en primavera? Eso me ha parecido entender. Me estaba masajeando con suavidad el golpe del pie. La mano del mortero había impactado directamente en la base de mi dedo gordo, y aunque el dolor inicial hubiera disminuido un poco, cuando intentaba apoyar el pie o doblarlo, tenía la sensación de que alguien me estaba pasando un alambre de espino candente entre los dedos. ¡Ay, Dios! Siéntate. A Newen. Esto no sé si se dice así también. Nien. No sé si alguien lo sabe pronunciar a esto. Pidió, acercándome la gran silla acolchada que Brianna había apodado silla Kibitzer. He traído algunas botellas de un estupendo vino de Salisbury. Seguro que un buen trago te alivia el dolor de pie. Acá escribieron algo que dice, así parece, viste que hay dicho que dice, todo bicho que camina va para el asador. Comían todo bicho que camina, sí. Y lo hizo. También hizo sentir mejor a Jamie.
Ya me había dado cuenta de que había vuelto a casa con algo a cuestas. Me lo contaría cuando estuviera preparado. Así que nos tomamos el vino, que era tinto, y nos abandonamos juntos a la suave caricia de la uva. Yo le hablé de la repentina aparición de Elspeth y de la conversación que habíamos mantenido antes de cenar. Él me comentó cómo se había despedido de Ian, Rachel y Jamie y revivió un evidente sentimiento de dolor cuando me explicó lo que Jenny había dicho sobre su pistola. Sí, las frases en gaélico son tremendas. Aparte no lo saben ni leer ni los propios británicos. Vi algunos videitos que les hacen pronunciar y ni ellos saben, pronuncian de una manera o de otra. Es un idioma aparte. ¿Y cómo te imaginas eso? Y como te imaginarás, eso cogió a Rachel por sorpresa, explicó con un brillo divertido en los ojos. Pero entonces Ian dijo, no te alteres, mamá, ya sabes que si nos encontramos con algún villano, Rachel los matará de aburrimiento con alguno de sus discursos antes de que tengas que disparar a nadie. Me reí tanto porque empecé a advertir que el nubarrón estaba empezando a desaparecer del rostro de Jamie, como por lo divertido de la anécdota. Espero que Jenny no se vea obligada a disparar a como se llame la mujer de Ian. Uy, esta sí que es difícil. Wahyeon Hawain. No sé si se pronuncia así, pero es lo que encontré. Wahyeon Hawain. Me recordó Jamie con paciencia y yo hice un gesto con la mano. Emily mismo, ¿no crees que intentará recuperar a Ian, no? No lo amaba cuando lo echó de su casa, señaló Jamie. ¿Por qué iba a quererlo ahora? Lo miré por encima del borde de mi segunda copa, o quizá fuera la tercera. Qué poco sabes sobre mujeres, mi amor, entoné negando con la cabeza y fingiendo consternación. Después de todos estos años, Jamie se rió y vació en mi copa el vino que quedaba en la botella. Estoy leyendo los comentarios. Las familias que trabajan en el campo que suelen cazar y comer perdices, vizcachas, sí. Jamie se rió. Bueno, creo que no quiero saber nada acerca de ninguna mujer que no seas tú, Sassenach, después de todos estos años. Pero, ¿por qué lo dices? Porque estamos hablando de una viuda con 3 hijos, señalé. Echó de su casa al joven Ian porque él no podía darle hijos, no porque fuera un mal marido. Ahora ella ya tiene hijos, no necesita un marido para eso, pero hay muchas otras cosas para las que sirve un marido. Y me parece que Ian es bastante bueno en algunas de esas cosas. Jamie me miró pensativo y apuró el vino de su copa. Hablas como si el joven Ian no tuviera ni voz ni voto, Sassenach o Rachel. Oh, no me cabe duda de que Rachel tendría algo que decir, opiné, aunque no estaba segura de qué sería lo que podría decir. Rachel no era tímida ni tampoco carecía de experiencia en la vida, pero conocer a la ex mujer de la pareja podía ser más complicado de lo que ella o Ian se podían imaginar. Mirá lo que le ocurrió cuando yo volví a ver a Lorraine, señalé. Sí, me disparó, dijo él. ¿Crees que es posible que Wahyeon Hawain quisiera matar a Rachel antes de dejar que se quede con Ian? Porque creo que mi hermana tendría algo que decir al respecto. En Mohawk es una Mohawk, afirmé. Me parece que tienen valores distintos. No tienen valores tan diferentes respecto a la hospitalidad, me aseguró Jamie. Nunca mataría a una invitada. Y si lo intentara, mi hermana le metería una bala en la cabeza antes de que nadie pudiera decir cómo es eso que dices. Jack Robinson, contesté, aunque siempre me ha preguntado quién sería y por qué iba a ser más rápido decir su nombre que Fogarty Sims o Peter Rabbit. ¿Queda vino? Sí, mucho. Jamie se levantó y se acercó a la puerta de la consulta, donde se detuvo a escuchar. Los cánticos de la cocina habían cesado y ya solo se oía el murmullo de una conversación, interrumpido por alguna carcajada ocasional y el tintineo de los platos. ¿Podrás apoyar el pie para subir por la escalera, Sassenach?
me preguntó volviéndose hacia mí. Puedo subirte a cuestas, si no te ves capaz. ¿Subir? Pregunté sorprendida. Miré hacia la cocina por impulso. ¿Ahora? No me refiero a eso, me dijo con una sonrisita. Todavía no. Me refería al tercer piso. Los beneficiosos efectos de media botella de vino bastaron para conseguir que pudiera subir la escalera apoyada en el codo de Jamie, y emergí al espacio abierto del tercer piso completamente eufórica. Procedente del este soplaba una intensa brisa que se llevó los últimos recuerdos de la cocina, del perro, de los jóvenes sudorosos y de la colada de la casa. Extendí los brazos y mi chal se agitó a mi espalda como un par de alas, y la falda hacía lo propio alrededor de mis piernas. Parece que vayas a salir volando, Sassenach, repuso Jamie. Quizás es mejor que te sientes. Su tono era serio, pero cuando me volví para mirarlo, me di cuenta de que estaba sonriendo. Había subido un taburete y una segunda botella de vino. No se había molestado en coger copas. Sacó el corcho con los dientes, olisqueó el contenido con el placer y me ofreció la botella. No creo que vaya a mejorar mucho si lo descantamos. Yo no estaba de humor para sutilezas. El alivio de tenerlo en la casa se llevó cualquier otra consideración menor y no me habría importado beber agua, pero el vino estaba muy bueno y conservé un poco en la boca antes de tragármelo. Es maravilloso, dije gesticulando hacia las vistas con la botella. No había vuelto a subir aquí desde que nos despedimos de Brie y Roger. El recuerdo de aquel día cuando subí para ver cómo su carro desaparecería lentamente entre los árboles me encogió un poco el corazón, pero en ese momento el cerro se extendía a nuestro alrededor en todo su resplandor, y era glorioso, con los flamantes parches y las chispas del otoño que empezaban a arder entre los ondulantes tonos fríos y oscuros de los abetos, los pinos y el cielo. Podía atisbar aquí y allí las trenzas de humo blanco brotando de las chimeneas, aunque las arboledas ocultaban las cabañas. La verdad es que sí, convino Jamie. Aunque él estaba dedicando la mayor parte de su atención a observar los tablones del encofrado que nos rodeaba. Las paredes eran esqueléticas, pero no había duda de que eran paredes, y toda la estructura del techo crujía sobre nuestras respectivas cabezas. La sensación era increíble. Estábamos dentro de una casa, pero al mismo tiempo seguíamos fuera, y teníamos bajo los pies los sólidos tablones salpicados de manchas de aguas de las primeras lluvias y las hojas secas atrapadas en las esquinas de la madera. Jamie agitó 2 o 3 de las planchas verticales y gruñó satisfecho al comprobar que no se movían. Bueno, estos no irán a ninguna parte, aseguró. ¿Los pusiste tú? Señalé. No pensarías que iban a salirse, ¿no? Hizo un ruidito de absoluto escepticismo, aunque no supe decir si se refería a sus propias habilidades, a la perversidad del clima o a la confianza que sentía por los materiales de construcción en general. Quizás fueran las tres cosas. Es posible que tenga tiempo de terminar el tejado antes de que empiece a nevar, aseguró mirando hacia arriba. ¿Y las paredes? Bah, con ayuda de un par de hombres se pueden construir las paredes exteriores en un día, como máximo en 2. Se corrigió justo cuando una ráfaga de aire pasaba silbando a través del encofrado y me arrancaba algunos mechones de pelo del pañuelo que me había puesto en la cabeza. El enyesado lo puedo terminar durante el invierno. No es tan tranquilo como el segundo piso cuando estaba abierto, recordé, pero es más emocionante. No quiero que el último piso de mi casa sea emocionante, afirmó, pero sonrió y se puso detrás de mí, posándome las manos en los hombros para evitar que saliera volando. Estoy segura de que no necesitaremos que esté terminado antes de primavera, opiné cuando el viento dejó de soplar un instante y pude hacerme entender. Ninguno de nuestros exploradores volverá antes de... Me quedé sin palabras, porque en realidad no había
forma de decir cuándo regresarían todos, en caso de que fueran a volver. La guerra ya había empezado a desplazarse hacia el sur y el sereno frío del invierno que se acercaba solo demoraría un poco lo que se avecinaba. Todos volverán a casa sanos y salvos, indicó Jamie. Eso espero, dije, y me apoyé en él buscando su estabilidad, tanto mental como física. ¿Crees que Bree y Roger ya habrán llegado a Charleston? Sí, claro, respondió enseguida. Hay poco más de 450 kilómetros, pero deben de haber gozado de un buen tiempo durante la mayor parte del camino. Si no han perdido una rueda o se han topado con algún puma, habrán llegado en 2 semanas o así. Estoy seguro de que pronto recibiremos su carta. Brianna escribirá para informarnos de que todo va bien. Era una idea tranquilizadora, a pesar de los pumas, pero me pareció que la fuerza de su convicción era un poco menor. Todo irá bien, le aseguré, echando la mano hacia atrás para rodearle la pierna con actitud tranquilizadora. Marsalie y Fergus estarán encantados de volver a tener allí a Germain. Pero, preguntó, advirtiendo el mudo pensamiento que había acompañado a mi afirmación, ¿crees que es posible que tengan algún problema? No lo sé. Al contemplar el vasto espacio en el que se había desvanecido nuestra familia, de pronto la separación me pareció aterradora. Hay tantas cosas que podrían ocurrirles y que nosotros no podríamos evitar. Intenté reírme. Me recuerda al primer día de guardería de Brianna, ver cómo desaparecería en el interior de la escuela, aferrada a su fiambrera rosa, sola. ¿Tenía miedo?, me preguntó en voz baja mientras me recogía el pelo en un moño que después ató con su pañuelo. Sí, reconocí. Fue muy valiente, pero yo sabía que tenía miedo. Me agaché y cogí la botella de vino. Tenía miedo ahora, solté. ¿De qué Aniam? Se colocó delante de mí y se puso en cuclillas para mirarme a la cara. ¿Qué ocurre? Es su corazón, respondí. Respiré hondo y le expliqué lo de la fibrilación auricular. ¿Y puedes arreglarlo? Tenía el ceño fruncido y miró por encima del hombro en dirección al bosque infinito. ¿Podría morir en la carretera? No, de ninguna manera. El pánico repentino se reflejó en mi voz y Jamie me agarró de la mano y me la estrechó con fuerza. No, repetí, esforzándome por conservar una cierta calma. En absoluto. No suele ser mortal, en especial en personas jóvenes, pero es impredecible. Sí, dijo, tras observarme un instante, como la guerra. Hizo un gesto con la cabeza en dirección a las montañas que se erguían a lo lejos, aunque no dejó de mirarme a los ojos. Nunca sabes lo que va a ocurrir. Quizás no pase nada, tal vez no llegue en mucho tiempo. Puede que no sea aquí, que no sea ahora. Noté que se le tensaban los dedos de la mano. Pero tú sabes que está ahí, todo el tiempo. Intentas alejarla de tu mente, no pensar en ella hasta que no hay necesidad, pero jamás desaparece. Asentí. Era incapaz de hablar. En aquella época era algo que vivía con ambos, con todo el mundo. El viento había dejado de soplar, pero allí, tan arriba todavía, notaba la brisa fresca que se colaba por la ropa. La calidez del vino se había disipado y Jamie tenía la mano tan fría como la mía, pero su mirada era cálida y nos mantuvimos firmes. No te preocupes, Sassenach, afirmó al fin. Todavía estamos los dos aquí. A pesar de lo frío que era el viento, nos bajamos enseguida. Aunque era un sitio expuesto y vulnerable, reconfortaba pensar que si algo se cernía sobre nosotros lo veríamos con la suficiente antelación como para poder prepararnos. ¿Y qué más hiciste en Salisbury?, le pregunté apoyándome en él. Sé que has traído canela porque la he olido. ¿Había quinina? Sí, unos 250 gramos. La compré toda, como me dijiste. Solo he conseguido 2 panes de azúcar. Escasea, con todo el tema del bloqueo, pero también he conseguido pimienta y... Me soltó para rebuscar
en su escarcela y sacó una bolita marrón. Me la mostró. Una nuez moscada. Oh, hacía años que no veía una nuez moscada. La cogí con los dedos fríos y con cuidado para que no se me cayera. Me la puse debajo de la nariz y respiré hondo. Tenía los ojos cerrados, pero vi con total claridad las galletas de Navidad y percibí el dulce sabor espeso del ponche de huevo. ¿Cuánto te ha costado? No quieras saberlo, me aseguró sonriendo, pero ha valido la pena, solo por poder ver la cara que has puesto, Sassenach. Tráeme un poco de ron esta noche y yo pondré la misma expresión en la tuya, le dije sonriendo. Le devolví la nuez moscada para que la guardara bien y cuando la metió de nuevo en la escarcela advertí el pequeño papelito arrugado que asomaba de ella. ¿Qué es eso? ¿Un comunicado secreto del Comité de Seguridad de Salisbury? Podría ser, si es que hay algún judío entre sus miembros. Me ofreció el papel y yo parpadeé al observarlo. Hacía 45 años que no veía nada escrito en hebreo, pero lo reconocí. Sin embargo, lo que me pareció más impactante fue que la letra era de Jamie. ¡Qué diantre! No lo sé, reconoció con un tono de disculpa, recuperando la nota. La encontró un agente de Salisbury en el bolsillo de un hombre muerto. Bien, no esta, sino la original, y me preguntó si yo entendía lo que ponía. Le dije que era hebreo y se la traduje al inglés, pero ninguno de los dos supo relacionar lo que decía con nada en particular. Sin embargo, me pareció tan extravagante que cuando regresé a mis aposentos la reescribí para mí. La palabra extravagante la define muy bien. Yo no sabía leer en hebreo. Jamie había aprendido en París, cuando estudiaba en la université, pero había una palabra en inglés a los pies de la nota. ¿Qué crees que tiene que ver el término ambidiestro? Se encogió de hombros y negó con la cabeza. La parte que está en hebreo es una especie de bendición para el hogar. Ya la había visto antes en casas de judíos en París. La ponen en una cosita llamada mezuzah junto a la puerta. Pero lo de ambidiestro vaciló y me miró de solayo. Lo único que se me ocurre, Sassenach, es que es una palabra larga, que al escribirla en inglés no se repite ninguna letra. Al oírle mencionar París, me vino a la mente la casa de su primo Gerrit, donde habíamos vivido el año anterior al alzamiento y donde Jamie había pasado los días vendiendo vino y las noches con bastante frecuencia inmersas en intrigas y espionaje. Pregunté sin dar crédito. Yo no sabía casi nada acerca de códigos, cifras y escritura secreta, pero él sí, parecía un poco avergonzado. Sí, es posible. Lo siento, Sassenach, no debería haber traído esto a casa. Tenía curiosidad. Solo era un pedacito perdón, de papel, y cualquiera que fuera el mensaje que contenía, sin duda, no iba dirigido a nosotros, pero evocó aquellos angustiosos días y las noches de París rebosantes de encanto, miedo e incertidumbre, y más adelante de tristeza, dolor y rabia. Tragué saliva con fuerza. Lo siento, repitió en voz baja, mirándome fijamente. Sin dejar de mirarme, abrió la mano y la estiró hacia adelante. El viento le arrancó la nota y se la llevó como si fuera una hoja que salió volando del tejado para marcharse al bosque, a lo lejos. Desapareció. Su mano seguía abierta y se la cogí. Tenía los dedos tan fríos como los míos. Perdonado, dije también en voz baja. El golpe que se oyó fue tan fuerte que separé la mano de la de Jamie y di media vuelta. ¿Qué ha sido eso?, pregunté, mirando asustada de un lado a otro. Es muy probable que haya sido un árbol, supuso con delicadeza. Yo diría que por allí. Hizo un gesto en dirección a la arboleda a lo lejos. Solamente lo he oído en las ocasiones en que ha soplado el viento del este. Jamás había oído que un árbol hiciera el mismo ruido que una puerta al cerrarse de un portazo, observé poco convencida.
Si hubieras pasado mucho tiempo durmiendo en el bosque Sassenach, los oirías hacer tantos ruidos como animales existen a tu alrededor, y a menudo es difícil diferenciarlos cuando sopla el viento. Los árboles rugen, gritan, repican y bajan las ramas, y sisean y aúllan cuando se prenden fuego tras el impacto de un rayo, y de vez en cuando se desploman con un gran estruendo que hace temblar la tierra. Si prestaras atención al estruendo, no pegarías ojo. En primer lugar, si tuviera que pasar la noche en el bosque, no dormiría mucho de todas formas. Y en segundo lugar, estamos a plena luz del día. No creo que eso tenga ninguna importancia para el árbol. Se estaba riendo abiertamente de mí y, por absurdo que parezca, eso me hizo sentir mejor. Jamie se agachó, cogió la botella y me la ofreció. Toma, Sassenach, esto te tranquilizará. Le di un buen trago y así fue, como mínimo, en cierto modo. ¿Mejor?, preguntó observándome. Sí, bien. Te he dicho que tenía algo que contarte, ¿no? Sí, respondí mirándolo. ¿Por qué tengo la impresión de que son malas noticias? Bueno, no son exactamente malas, explicó ladeando la cabeza, pero no quiero hablar de ello tan cerca de los marineros. Vaya, entonces solo es algo peligroso. Es un alivio. Bueno, solo un poco peligroso. Jamie recuperó la botella, tomó un sorbo rápido y me habló de sus reuniones con el coronel Locke y las conclusiones a las que había llegado respecto a la milicia del condado de Rowan. Y como ya he dicho, concluyó, he traído todo lo que ponía en la lista menos una cosa: pólvora. Ah, contesté, entonces tienes armas, como mínimo algunas, por cortesía del capitán Cunningham. Y con un poco de suerte, Roger Mac traerá algunas más de Charleston, me interrumpió. Pero apenas tengo la pólvora suficiente para poder cazar durante el invierno. No pude comprarla en Salisbury, porque el coronel Locke la había requisado todo para uso militar. Y si te unieras a la supermilicia del condado de Rowan, el coronel Locke te la proporcionaría. Pero tú no quieres hacerlo, porque entonces tendrás que acudir a sus llamadas y aceptar sus órdenes. No me importa aceptar órdenes, Sassenach, afirmó, lanzándome una mirada un tanto recriminatoria. Pero depende de su procedencia, y si procedieran de Locke, él conducirá a las compañías que estén a sus órdenes a la batalla. Solo Dios sabe a dónde, pero seguro que no será cerca del cerro. Y no pienso dejar mi hogar o a ti sin protección mientras yo voy a defender los intereses de Locke a 100 kilómetros de aquí. Jamie estaba decidido y por una vez yo estaba completamente de acuerdo con él. Brindo por eso, dije levantando la botella en su dirección. Jamie sonrió, aceptó el trago y apuró el vino que quedaba. Elspeth y yo compartimos una botella de tu segundo mejor whisky, confesé, cogiendo la botella vacía para meterla debajo del taburete. Hablamos sobre su hijo, le advertí que no pensabas permitir que el capitán organizara una milicia en tus narices, por así decirlo. Claro que no, como es normal, pero lo que contestó, y debes tener en cuenta, que en ese momento estaba exhausta y muy dolorida, además de bastante borracha, por lo que no creo que estuviese mintiendo. Fue que al final no dependería de ti, porque el general Cornwallis va a mandar a un oficial muy eficiente, aseguró, y que cuenta con el apoyo de la corona, para que se encargue de organizar los regimientos de milicianos en las Carolinas, para sofocar las rebeliones locales. Se quedó inmóvil un buen rato, con los ojos entornados al viento que se había vuelto a levantar. Sí, dijo al fin. Así que serán los hombres de las montañas. Cleveland, Shelby y sus amigos. Serán ellos. ¿Qué? Jamie cogió el taburete y la botella vacía y negó con la cabeza como si estuviera pensando. Tendré que aliarme con ellos. Han llegado a un acuerdo con la señora Patton para que les proporcione pólvora de su molino, y si yo acepto unirme a ellos cuando lo necesiten, se
se lo dirán para que me abastezca también a mí. Y es de suponer que ellos acudirán en mi ayuda si se las pido. Cuando le escuché decir es de suponer, me acerqué a él, sintiendo de pronto más frío. Jamie estaba básicamente solo, sin Roger, o el joven Ian cerca, y era muy consciente de ello. ¿Confías en Benjamin Cleveland y los demás? Sassenach, en el mundo debe de haber unas 8 personas en las que confíe, y Benjamin Cleveland no es una de ellas. Por suerte tú sí. Me rodeó con el brazo y me dio un beso en la frente. ¿Cómo está tu pie? No noto ninguno de los 2 pies. Bien, bajaremos a entrar en calor con un poco de burgoo que han preparado los Marines. Eso suena deli. La palabra murió en mis labios cuando vi un movimiento en el otro extremo del claro de abajo, en la punta del camino de carros que conducía a la cabaña de Bobby Higgins. ¿Quién es ese? Hice ademán de coger las gafas, pero las había dejado en la consulta. Jamie miró por encima de mi hombro, entornando los ojos al viento, e hizo un ruidito de interés. Era una persona a pie, eso sí que lo distinguía, y también que se trataba de una mujer que se desplazaba lentamente como lo haría una persona cuando necesita una gran fuerza de voluntad para poner un pie delante del otro. Es la muchacha que vino a buscarte para que asistieras el parto de su madre, dijo Agnes Cloutry, ¿no? ¿Estás seguro? Yo también entorné los ojos, pero no me sirvió de mucho. La figura seguía siendo un borrón marrón y blanco recortado contra el barro oscuro del camino. Sin embargo, sentí una punzada de pánico en el corazón al escuchar el apellido Cloutry. Había pensado a menudo en los gemelos que había ayudado a traer al mundo, en el estoico heroísmo de su madre y en las peculiares circunstancias de aquel nacimiento. Todavía podía notar lo que sentí al tener ese diminuto cuerpo entre las manos. Nada muy dramático, no notaba ningún hormigueo o brillo, solo la firme certeza de la vida. Si de verdad era Agnes Cloutry la persona que se acercaba a nosotros, esperaba contra todo pronóstico que no viniera a decirme que su hermanita había muerto. Me parece que todo va bien, Sassenach. Jamie había seguido observando a la pequeña y perseverante figura sin dejar de rodearme la cintura. Se la ve cansada, y no me extraña si ha venido caminando desde Cherokee Line, pero tiene los hombros derechos y la cabeza alta. Relajó el brazo. No viene a dar malas noticias. Abrimos la puerta para recibirla, pero nos quedamos resguardados del viento hasta que ella estuvo más cerca. Fanny, pegada al codo de Jamie, observó con recelo a la pequeña figura que ascendía por la colina y de pronto se puso tensa. ¿Viene a quedarse?, exclamó, y me lanzó una mirada acusadora. ¿Qué?, dije asombrada, y Fanny se relajó un poco al advertir, por mi asombro, que mi reacción era sincera. ¿Trae sus cosas? Hizo un gesto con la cabeza señalando a Agnes, que ya estaba lo bastante cerca como para que pudiera ver los mechones de cabello rubios que escapaban de su cofia sucia. Y era cierto, Agnes llevaba consigo un saco de harina atado con un nudo, cuyo peso se balanceaba como un péndulo mientras ella caminaba. Lo más probable es que nos traiga algo de parte de su madre, opiné. Sí, eso es. Jamie seguía mirándola fijamente con interés. A ella misma. Miró a Fanny, que fruncía el ceño a su lado. Francis tiene razón, Sassenach. Ha pasado algo y la muchacha se ha ido de casa. Agnes, grité, y bajé la escalera de la entrada para recibirla. Agnes, ¿estás bien? Se la veía cansada y sucia, pero cuando me vio se le iluminaron los ojos. Señora Fraser, dijo. Tenía la voz ronca, como ocurre cuando alguien no ha dicho una sola palabra en varias horas o días. Carraspeó y volvió a intentarlo. Es que...
Estoy bien. Me alegro. Alargué el brazo y le cogí el saco. Jamie y Fanny tenían razón. Al levantarlo me di cuenta de que dentro había ropa y no un jamón o cebollas. Pasa, muchacha, y come algo. Parece que tienes hambre. Fanny miró a Agnes con recelo, pero fue a buscar el bourgeois y un poco de pan y mantequilla cuando se lo pedí. La muchacha comía con apetito y dejamos que se acabara todo lo que tenía en el plato sin hablar. Cuando empezó a dar muestras de reducir el ritmo, intercambié una mirada con Jamie, con la que acordamos que yo formularía las preguntas. ¿Cómo está tu madre, querida?, pregunté. ¿Quieres un poco de tarta de manzana y pasas? Me parece que todavía queda un poco en la despensa, ¿verdad, Fanny? Sí, señora, repuso Fanny. No le había quitado el ojo a Agnes desde que la muchacha había entrado en casa, y seguía observándola como si sospechara que había venido a robar las cucharas, pero se levantó enseguida y fue a buscar la tarta. Mi madre se encuentra bien, afirmó Agnes, mirándome a los ojos por primera vez. Sin embargo, tenía una expresión tensa e inquieta, y yo volví a preocuparme. ¿Tus hermanos? Y mi hermana está bien, dijo, relajando un poco la expresión. Prosperando, mi madre me pidió que le dijera eso. Ya casi está tan grande como su hermano gemelo, y come como un cerdito. Mis hermanos siempre comen como cerdos, añadió con desdén. Me alegro mucho de oírlo, comenté y me relajé. Los celos de Fanny. Lo de tu hermana pequeña, quiero decir. Vacilé, no estaba muy segura de qué preguntarle a continuación, pero la muchacha había recuperado las fuerzas después de haber descansado y comido. Se irguió, sentada en el taburete, entrelazó las manos por delante de la rodilla y miró a Jamie. Le agradezco mucho la comida. Y he venido a pedirle trabajo, señor. ¿Ah, sí? Jamie me lanzó una mirada que decía, ¿lo ves? Y le sonrió a la muchacha. ¿Y qué clase de trabajo tenías en mente, muchacha? Ella pareció asombrarse y extendió las manos mirándoselas con el ceño fruncido. Pues supongo que cualquier cosa que necesiten que haga. La colada se aventuró a proponer alternando una mirada entre Jamie y yo. O quizás podría alimentar a los animales o fregar el suelo. Todos miramos el suelo de la cocina que estaba lleno de huellas en ese momento. No había dejado de llover en toda la semana. Murmuró Jamie. Supongo que podremos encontrarle algo que hacer, muchacha, y te daremos una cama y comida. Pero, ¿podrías decirme por qué te has ido de tu casa? El rubor apagado asomó a las mejillas de la muchacha y yo enseguida supe lo que estaba a punto de decir. ¿Por tu padrastro, quizás?, pregunté con delicadeza. Ella agachó la cabeza y se sonrojó un poco más. Asintió una sola vez. Regresó. Él siempre vuelve, y la mayor parte de las veces está bien durante un rato. Se le acaba la bebida, y mientras no haya dinero para comprar más, todo va bien. Respiró hondo y levantó la cabeza para mirar a Jamie a los ojos. No es lo que está pasando, señor. Él no ha... ya sabe. Sí, contestó Jamie con delicadeza, y me alegro. ¿Pero qué ha hecho? Agnes suspiró. Cuando bebe se pone furioso y tiene ideas, y esta vez la idea que tuvo es que fuéramos a las tierras de la gente de las colinas y que viviéramos en uno de sus poblados. A mi madre no le importó, ella se alegró de ir a otro sitio donde hubiera otras mujeres, personas con las que convivir y a las que ayudar. Me miró mordiéndose el labio, pero yo no quería ir. Aaron quería casarse con un amigo que tiene en Chilhowee. Él, nosotros, no nos llevamos bien. Él quería que me fuera de casa, y cuando le dije que no pensaba casarme, me dijo que hiciera lo que quisiera, pero que ya se había cansado de mí y me echó. Hasta el momento había contenido sus emociones,
pero les resbaló una lágrima por la mejilla y se la limpió rápidamente como si no quisiera que nosotros la viéramos. Pasé 2 días en el bosque, señor. No quería separarme de mi madre y de mis hermanos, y no sabía qué hacer. Mi hermano, George, me traía comidas a escondidas, y al final mi madre salió a darme mis cosas. Señaló con la cabeza el pequeño saco olvidado que descansaba a sus pies. Me dijo que debía venir con ustedes, que como habían sido ustedes tan amables y buenos con nosotros, quizá... Dejó de hablar y tragó saliva con fuerza. Y eso he hecho, concluyó en voz baja. Permaneció allí sentada con la cabeza gacha. La estancia ya estaba oscura y la luz del fuego parpadeaba reflejada en su figura, como si el calor quisiera acercarse a ella. Fanny se levantó de pronto, se acercó a Agnes y se puso en cuclillas delante de ella. Cogió la mano de la muchacha y le dio unas palmaditas. ¿Sabes cocinar?, le preguntó esperanzada. Fin del capítulo y fin de mi lectura. Pobrecita, ¿no? Pobre Agnes, muy triste. Bueno, hemos llegado al final. Hoy mucha lectura, espero que les haya gustado. Fue la primera vez que participé de esta maratón, así que muy contenta y les doy las gracias a todas por haber participado. Nos vemos.